Bueno, entonces tenemos que hacer un ejercicio para determinar las tensiones tangenciales generadas por flexión variable o corte en una sección de esta estructura. Esto era control L. Ahí está. De la estructura. La sección que tenemos es una sección rectangular hueca. Acá tenemos las dimensiones de la sección. Y solo a modo de recordatorio y para hacer preguntas sobre el repaso de la clase teórica, nosotros en corte o en flexión variable, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una idea del tema. Así, muy algo. ¿En qué sentido, Cris? ¿A qué te referís con la pregunta? Ok, está bien, tal vez no fue muy específica, es verdad, gracias a vos. Lo que digo es, ¿cómo lo puedo formular de otra forma? Nos estamos viendo tensiones tangenciales que se generan por corte. Esas tensiones tangenciales, ¿qué representan? O ese corte también, esa flexión variable, ¿qué representa? No se entiende, ¿no? Bueno, vamos a seguir. En fin, lo que quiero decir es que lo que estamos viendo es cómo me varía justamente, ¿no? Es medio redundante lo que voy a decir, pero cuando yo hice el clic me pareció re interesante y como que tuve como una epifanía en mi cabeza. Entonces, lo que quiero decir es que justamente corte, por lo que recordamos las relaciones diferenciales de los diagramas de características, ya lo sabemos, es la que me genera variación en la flexión. Entonces, ahí viene la relación de los nombres, ¿no? Corte, flexión, variable. Y lo que estamos viendo es cómo me varía la flexión sección a sección. ¿Y en qué sección va a variar más la flexión? En la sección que tenga mayor ¿qué? Corte. Corte. Bien, listo. Definitivamente no fue muy buena pregunta, pero bueno, nada. Ahora se entendió, entiendo. Bien, entonces, queremos resolver esto. ¿Y para eso qué vamos a hacer? Bueno, primero ya les di una manito. Lo primero que hacemos siempre en cualquier estructura que nos plantean es, bueno, primero ver qué tipo de estructura es, si es isostática, hiperestática, hipostática, lo que sea. Calculamos relaciones de vínculo y diagrama de características. Bueno, los dos primeros pasos en este caso son triviales. Sabemos las reacciones de vínculo y que es isostático. Y obtenemos un diagrama de características que, por las relaciones diferenciales, sabemos que es lineal. ¿Ok? Ya esto entiendo que lo sabemos todos bastante bien. Si alguien no lo entiende, por favor me dice, pero nada, entiendo que todos lo sabemos. Y ahora, como dije antes, ¿cuál va a ser la sección que va a tener mayor variación de flexión? Los extremos. Los extremos, donde tengo más corte, es donde tengo mayor pendiente en el diagrama de momentos. Donde tengo mayor pendiente en el diagrama de momentos es donde tengo mayor variación de flexión, entonces tengo mayor flexión variable. Se entiende el circulito que estoy armando, ¿no? Bien, entonces, esa va a ser mi sección más solicitada. Entonces, con ese corte que tengo ahí, yo lo que voy a tratar de hacer es determinar las tensiones tangenciales que tengo en la sección rectangular hueca que mostré antes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar cualitativamente los diagramas de tensiones. ¿Para qué? Para ver cómo es el flujo de tensiones a lo largo de la sección y además para interpretar un poco cómo es la forma de estos diagramas de tensiones. Entonces, Cristian, sí, ¿podrías volver un poco para atrás? Por sí, favor. ¿más? No, ahí está. Ah, estás Gracias. copiando y estás haciendo medio rápido, ¿no? Sí, Gracias. disculpa. Un poco igual. No hay, Sí, no hay problema. Ya le saqué captura. Gracias. dale, buenísimo. Cualquier cosa me dicen. Puedo detenerme un poco más a hablar de algo. Perdón que interrumpa. Me parece fantástico que copien. Lo de la captura, no sé si le veo el sentido. Está el PDF nuevamente en el campus. Antes de sacar la captura, sabés que tenés el PDF, te puedes sacar el PDF y lo tenés enterito tal cual lo está dando Cristian. Lo que sí me parece valioso es que con una lapicera ustedes vayan escribiendo cosas. Si no quieren escribir todo, no escriban todo, pero vayan escribiendo algunas cosas para internalizar mejor y tal vez algunas cosas que dice Cristian que a ustedes les parece importante, anótenlas,
ya que estamos, no anoten solo lo que no les parece obvio, porque le pasa a todo el mundo, a mí me pasa un montón, de que escucho sí, sí, esto es obvio, sí, sí, esto es obvio, después lo querés leer 2 semanas después y no te acordás en absoluto de dónde salió. Entonces, vayan anotando cosas, les recomiendo eso, nuevamente hagan lo que quieran, pero intenten copiar y anotar. Perdón, Cristian. No, perfecto. Bien, entonces, ahora sí, avanzo. Una Y, pregunta. sí, Aquí entonces, para saber cuál es la sección más solicitada, solo tenemos en cuenta el corte. exactamente. Nosotros estamos analizando justamente la solicitación por corte. Yo di toda una vueltita respecto de la relación con flexión y que por qué se llama flexión variable y todo eso. Perdón, estoy viendo el chat de mi. Ok. Ahí claro mandó la clase por el Zoom. Pero en definitiva, lo que me interesa es la sección que tiene mayor corte. ¿Por qué? Porque mayor corte significa mayor variación de flexión. Ese diferencial de sigma del que hablaba Felipe es mayor de sección a sección. ¿Ok? Si yo veo una sección justo ahí y otra sección justo acá, muy cerquita, la variación de momento que voy a tener en esas va a ser muy grande, entre esas, va a ser muy grande, entonces voy a tener un diferencial de sigma muy grande y entonces voy a tener, por eso tengo el gran corte, ¿ok? Y de eso estamos hablando, justamente, flexión variable o corte. ¿Te respondí? Sí, gracias. No. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta más o sigo? Sí, una sola cosa. ¿Puede ser que según nuestra terna normal, tipo la que solemos usar, el diagrama en realidad tendría los signos al revés? Puede ser eso, no sé cuál es la que suelen usar, pero O sea, sí. con el X yendo para la derecha, como que te quedaría, o sea, para arriba es negativo, para abajo es positivo usualmente para nosotros. Entonces el lado derecho no quedaría ¿Qué hacen? negativo. ¿No? O algo así. Claro, tipo en Eh, realidad para abajo el Z, ponele, pero sí. Nada, igual se entiende, tipo, era como solo una duda porque estaba acostumbrado a verlo con los signos al revés. sí, Eso nada más. igualmente a los fines prácticos es lo mismo, porque nada, con Claro, saber, claro. tener definido bien esta terna de acá, que bueno, esto lo voy a borrar igual porque no sé bien cuál fue la terna que se usó acá y no quiero arriesgarme a hacer algo ahora porque no me va a salir. Pero si sabemos bien cuál es la terna, esto ya queda bien definido, no importa si es positivo o negativo, sabemos que tenemos un corte, ¿ok? Y va a ser Q por L sobre 2 en un sentido acá y Q por L sobre 2 en el otro, no sentido, sino dirección acá, ¿ok? Claro, perfecto. Sí, sí. Y ya que estamos, así como en flexión, a mí no me importa el signo del momento, lo que me importaba cuando corregía flexión era el signo de las tensiones. Acá en corte es lo mismo. En flexión tengo que saber dónde comprime y dónde tracciona. Entonces, lo que yo tengo que saber es si yo tengo esa sección, que esa sección tiene un momento que hace, estoy cortando por acá, por las dudas, por si no se entendió. Esa sección tiene un momento que hace así, ¿no? El momento. ¿Sí? ¿Todo el mundo me sigue? Sí. Sí. ¿Cómo va el corte? ¿El corte va para arriba o para abajo? Digo, Creo que escuché a alguien, pero no entiendo. ¿para arriba? Esto vale la mitad de la carga y esto vale menos de la mitad de la carga. Para equilibrar esa flecha de reacción que va para arriba, acá requiero algo que va para abajo. Necesitamos que dejen de pensar signos de memoria y vean esto. Esa cosa no depende de las ternas. La estructura tiene eso, una fuerza para abajo y un momento antihorario. No sé si es más o menos y no nos importa si es más o menos. Una fuerza para abajo y una cosa antihoraria. Estés en terna izquierda, terna derecha, X y Z, 1, 2, 3, no te cambia. Y eso es lo importante que deberían ver y en lo que deberían concentrarse. No tanto en el signo del diagrama, sino que esa flecha va para abajo.
Entonces vamos a analizar una flecha que va para abajo. ¿Sí? Y ahora sí, nuevamente borro y Cristian continúa. Dale, perfecto. Bien, ¿estamos claros con esto? Si estamos claros, sigo avanzando. Y si hay alguna otra preguntita por ahí, me dicen ahora. Dejo pasar un tiempo prudencial. Ya es un tiempo prudencial, entonces vamos ahora sí a lo que va propio de este tema, que es determinar los diagramas de tensiones tangenciales debidas a corte en esta sección rectangular. Y lo que decimos es primero trazar los diagramas de forma cualitativa. Entonces, ustedes entiendo que ya estuvieron viendo un poco de esto en la teórica, no sé si ven en particular este tipo de secciones, pero bueno, vamos a ver un poco qué pasa si nosotros agarramos y, por ejemplo, tomamos esa partecita de ahí, o sea, vemos cómo resbala esto respecto al resto. Y lo que vamos a ver es este diferencial de sigma, que es el generado por esa variación en el diagrama de momentos. Y voy a tener dos tensiones tangenciales, que son las de resbalamiento justamente en los cortes 1, 1. ¿Ok? Y esas tensiones tangenciales en verde que marqué ahí, ¿para dónde? O sea, en la sección, ¿qué tensiones tangenciales me generan? Es decir, en esta cara. ¿Se acuerdan cómo podía saber? Aristas, ¿Cómo? digamos. Eh, Tienen que encontrar primero, ¿horizontal o vertical? horizontal. Bueno, Horizontal. ¿Y para izquierda o para derecha? En este lado, por ejemplo. claro, ahí para la izquierda. Ok, perfecto. ¿Y por qué decís eso? Sería Cauchy, le dicen. Claro, ¿No? sí. Que se Tau encuentran. xy es igual a tau y x, entonces determinando, depende qué x, y z usemos, pero determinando las tensiones de resbalamiento, que son las verdes, podemos inferir las tensiones rojas, que son las que estamos calculando acá en la sección. Perfecto. Claro. Entonces, bueno, ahí quedó mejor dibujado, así que voy a borrar lo mío. Tenemos las tensiones tangenciales. Entonces, nosotros con un corte en Z vertical hacia abajo, generamos en este rectangulito de acá tensiones tangenciales que van abriéndose. Se dirigen hacia el corte 1, 1 que yo hice. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Si lo quiero hacer un diagrama de tensiones, significa que tenemos esa dirección de tensiones y un diagrama de tensiones de estilo. ¿Lo ven todos eso? Yo arranco en un valor nulo en el medio. ¿Por qué? Porque va a ser un caso extremo en el cual, vamos a hacer un dibujito. Va a ser un caso extremo en el cual las secciones 1, 1 están las dos ahí. Entonces no tengo nada. Ahí es 0. Y a medida que me voy alejando, genero un incremento en las tensiones. Ahora vemos bien por qué se produce ese incremento y por qué es lineal y no es de otra forma. Pero, ¿se entiende esto? Sí, sí. Ok. Entonces, ahora sí vamos a, si se entiende esto, voy a preguntarles, ¿por qué se les ocurre que puede ser lineal? ¿De dónde salen las tensiones tangenciales debidas a ese corte? De las frases mnemotécnicas, ¿de dónde salen? Teníamos que... Shudovsky, ¿Cómo? por Shudovsky, ¿salen? Claro, por Jurafsky, exactamente, por el Jura. Entonces, por eso me gustó la de quiero ser un buen ingeniero. No la conocía. Bien. Entonces, nosotros tenemos esa ecuación de ahí. Perfecto. Esto me quedó horrible. Entonces, de esa ecuación de tensiones tangenciales, ¿qué cosas sabemos nosotros?
El corte, ¿cuánto vale? $50 kilonewton. Bueno, está bien, pero más allá del valor en sí, sabemos que vale QZ, ¿ok? A eso iba. Sí, igual está bien, era 50 kN, creo. Pero es un mismo valor para cualquier punto que se esté analizando la sección, ¿ok? No varía, porque estoy parado en una sección. ¿Estamos bien con eso? Sí. Ok. Después, por ejemplo, el momento de inercia. ¿Qué era el I? ¿El momento de inercia de qué respecto de qué? Hacíamos respecto del baricentro, de toda la sección. De toda la sección respecto del baricentro. Muy bien. Entonces, eso varía por más que analice una sección, dos cortes uno a uno que estén muy cerquita o que estén más separados. No. No, es constante. Entonces, Q e I son constantes. Después, a medida de vuelta que me voy alejando, entonces, en lugar de esa, empiezo acá y después me voy alejando cada vez más. ¿El B cambia? ¿Qué era el B? El ancho donde cortabas. Y en este caso, ¿cuánto sería el ancho? Si esto es E. Le estoy tirando bastantes preguntas, soy molesto con esto, pero son La cositas. distancia entre el borde izquierdo y el borde derecho. No. ¿Quién da más? ¿El espesor? El espesor, exactamente. Es lo que resbala justamente. Es lo que me está... Yo tengo mi sección... Ay, Dios. Quiero ver el chat y usar el PowerPoint al mismo tiempo y me equivoco. Tengo esta sección rectangular que me resbala respecto de esta U que se me genera acá. Y esa sección 1 a 1, ese corte 1 a 1 que yo hago, bueno, qué palabra, esa división 1 a 1 que yo hago, me genera dos partecitas que están resbalando el rectángulo respecto de la U. Yo quiero ver el espesor total de la parte que resbala. ¿Ok? Entonces, en este caso, no sé quién me dijo que era el espesor, pero en este caso, ¿cuánto valdría? ¿Qué está resbalando? Lo pregunto de vuelta, por más que lo dije. ¿Puedo tirar otra forma? Puede ser de otra forma. En mi cabeza, nuevamente mi cabeza no es la cabeza del resto, yo literalmente me imagino un serrucho o un cuchillo y pienso, ¿qué tengo que rebanar para separar esa parte que está separada? Entonces vayan con su serrucho, cuchillo o cosa cortante de preferencia y piensen, ¿qué tienen que rebanar para sacar esa rebanada? Y esa longitud que hicieron, que cortaron con su bisturí, si quieren ser precisos, esa longitud que cortaron es el B que están cortando, es el ancho que están cortando, no es el ancho de la cosa que tienen. Es el ancho que ustedes tienen que cortar para separar ese pedacito. Claro, es B mayúscula menos 2 por el espesor. No. Pensá nuevamente qué está cortando. O sea, ¿cómo lo separás el rectángulo ese? ¿Cómo haces para separar ese rectángulo del resto de la sección? ¿No es el espesor directamente? Viene por ahí, pero es solamente el espesor. ¿Qué es lo que yo estoy cortando? ¿Estoy cortando un espesor o estoy cortando o estoy cortando dos espesores? Ahí están las tijeritas de Cata. Bastante feas, pero son tijeras. Y la verdad para TikTok estuvo bastante flojo eso. Exactamente, son dos espesores, ¿ok? Estoy cortando dos veces. Entonces, no se olviden de eso, es muy importante. Yo voy cortando dos veces, ¿ok? Entonces, mi B va a ser igual a dos veces el espesor. Lo voy a dejar por acá anotado. Ya que estamos igual, después lo anotamos de vuelta, pero... Perdón, Cristian, ¿es 2C porque yo corto de los dos lados? O sea, por eso... Exactamente, exactamente.
yo estoy viendo cómo... ¿Vieron el ejemplo que dio Felipe? Que yo tenía los 4 rectangulitos. Voy a hacer 2 nada más porque si no se va a notar mucho mi deficiencia para dibujar. Que yo tenía estos 2 rectangulitos. Yo estaba viendo qué pasaba en eso que estoy sobremarcando, ¿ok? Remarcando, no sé qué sobremarcando. En ese lugar que yo estoy marcando de más. ¿Qué está resbalando? Está resbalando el cuadradito de arriba respecto al cuadradito de abajo. ¿Ok? Ok. Entonces yo quiero ver qué tengo que hacer en esa intersección para... O sea, ¿qué tensiones tendría en esa intersección si estuviera todo pegado? ¿Bien? Ahora, en este caso, yo estoy separando este rectangulito de la U que me queda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno ese rectangulito a la U? La 1 poniéndole plasticola en los cortes 1 a 1. Cortes. No sé qué palabra usar. En estas rayas. ¿Ok? ¿Se ve todo esto? ¿Se entiende? Ahora sí. Bien. Es muy importante ver eso, ver lo que está resbalando. Entonces, como bien dijo Felipe, por ejemplo, yo agarro corto y ahí veo lo que está pasando en el medio. O lo pueden ver también por el lado del pegamento no sé. Pero es lo que está resbalando, el espesor de lo que está resbalando. ¿Ok? Bien. Y después me queda, entonces, el B, vamos a volver. El B, a medida que me voy moviendo, paso por estas 2 secciones, después me alejo un poco más, voy a la 1, 1. ¿Cambia el B? No. No. No cambia. Siempre es el mismo. Entonces ya tenemos 3 cosas de ese, que quiero ser un buen ingeniero, que son constantes para el rectangulito, nada más para el rectangulito ese. Ahora, ¿qué pasa con ese? ¿Ese qué era? El momento estático de la sección que cortaba respecto del baricentro. Respecto de la línea neutra, o sea, el eje Y. Está bien, perfecto, sí. Ok, y entonces, ¿qué va a pasar? Yo supongamos que esto que está acá es X, la distancia entre esas 2 secciones que dibujé yo, ¿ok? Para esa sección que yo dibujé en rojo, ¿cuánto vale el momento estático? Respecto de la línea neutra o del eje Y en este caso. El área por la distancia al eje. Y bueno, ¿y la del área cuánto es? X por E. ¿Sí? No sé por qué puse sobre, no sé qué dice ahí. Esa es el área. Y después la distancia, ¿cuánto es? Es la mitad de la altura menos la mitad del espesor. ¿Ok? Gonzalo, ¿ibas a decir eso? Sí. ¿O no? Ok. Es eso que está ahí. Bien, ahora, si yo paso de esa sección X que yo dibujé en rojo a la sección 1, 1, de toda esta ecuación, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? X. Solo el X, ¿ok? Entonces el momento estático me va variando linealmente a medida que me voy alejando del medio donde tenía una tensión cero. ¿Lo ven? El momento estático. A ver el chat. Sí, se ve. Ok. Bien, y entonces, si el momento estático varía linealmente, ¿qué va a pasar con tau? Q era constante en ese rectangulito, bueno, en toda la sección. B era constante en ese rectangulito. Y era constante en toda la sección. Entonces, tau, ¿cómo varía? Linealmente. ¿Ok? ¿Alguien iba a decir algo? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, sabemos para dónde van las tensiones, el flujo de tensiones en el rectangulito, y además sabemos que es un diagrama de tensiones lineal, que arranca en 0 en el medio y se va haciendo más grande a medida que me acerco a los extremos. Bien. ¿Puedo borrar un poco de este lío que hice acá? Por ejemplo, momento estático. Chris, una pregunta. Sí.
El momento de inercia es constante porque es el de la sección total, ¿no? Exactamente. Yo no, o sea, el momento de inercia es siempre de la sección total. No voy calculando momento de inercia de partecitas, no, eso se mantiene constante, es de la sección total. Gracias. No, de nada. Bueno, si estamos bien, yo voy a borrar esta ecuación, igual la tengo más adelante, así que no se desesperen. Pero me gusta adelantarme las cosas a mí y ser desprolijo. Bien, esto también lo puedo borrar. Y ahora, ¿qué me falta? Ver qué pasa en el resto, que es esto que está acá. ¿Ok? En esos rectángulos verticales. Entonces, vamos a analizar una sección 2,2, por ejemplo. ¿Y qué tenemos ahí? De vuelta tenemos un diferencial de sigma, de vuelta tenemos un rectángulo. Pero ahora, ¿dónde resbala ese rectángulo? ¿Acá de costado o acá de abajo? ¿Qué estoy viendo? Abajo. Abajo, exactamente. Estoy viendo ahora, vamos a borrar alguna cosita más. Estoy viendo cómo resbala esto de acá arriba respecto del resto de la U que me queda. ¿Ok? Y de vuelta, vamos a ver para dónde serían las tensiones. Como tienen que, las tensiones tangenciales en verde me tienen que generar un equilibrio respecto al diferencial de sigma, van a salir de la pantalla. ¿Ok? Ahora, por Cauchy, la tensión tangencial en la sección, ¿cómo tiene que ser? Como ya no les di el espacio para preguntar, pero ya lo hicimos antes, así que tiene que ser para abajo. Entonces, sé que en la sección 2,2 me va a dar una tensión tangencial hacia abajo. Y esto es muy bonito, no sé si todos lo ven, pero ¿qué pasa? Es como, ¿qué pasaría si yo tuviera acá, hay una palabra para esto, pero no me la acuerdo, una fuente de agua, y acá tuviera un sumidero o por donde se va el agua? Justamente se me genera eso, ¿no? Acá el agua se distribuye, se va para los costados, baja y se viene al sumidero o a lo que chupa el agua. ¿Ok? Es eso. Estoy viendo un diagrama de flujo de tensiones a lo largo de la sección. ¿Lo ven eso? Es bastante bonito eso. Bueno, más allá de hablar de la hermosura del corte, vamos a seguir y me faltaría determinar la forma que tiene el diagrama de tensiones tangenciales en toda esta parte. ¿Y alguien se la juega a decirme cómo va a ser? O si ya lo vieron, me recuerdan qué es lo que vieron. ¿Cuadrático? Es cuadrático, muy bien. ¿Y por qué? Porque así varía el momento estático en esa sección. Bueno, muy bien. Si agarramos y... Ahí está. Podemos hacer un análisis de antes, ¿no? Me voy a detener un poquito porque me parece que es interesante y aparte tal vez surgen dudas. Entonces, bueno, vamos a repasar una vez más. Quiero ser un buen ingeniero. Q era constante porque estoy analizando una sección con un corte determinado. Y era el momento de inercia y era de toda la sección respecto de la línea neutra del momento que se está generando, que en este caso es I. B, perdón, ustedes, recuerdo yo. Si me dicen rápido, lo recuerdo. 2 por el espesor. 2 por el espesor. En este caso, si este fuera el espesor 1, espesor 2. En este caso, ¿cuál sería? Dale, Lorenzo, te veo con ganas de hablar. 4 veces el espesor. Uy. No Pero, esperaba, o sea, no entiendo cuál es la sección que estamos analizando. Ahora estamos viendo el corte en 2,2, ¿ok? Ah, ok, 2 veces. Ahí está, de vuelta las tijeritas, ahora esta vez protagonizadas por Agustín Fronland. Entonces estoy cortando en 2,2. Estoy viendo el rectángulo que de arriba, cómo me resbala el rectángulo de arriba respecto de la U de abajo. Entonces, de vuelta, ¿cuánto sería? ¿Alguien más dijo algo?
es 2 veces el espesor 2, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque esto es lo que está resbalando ahora. El corte lo estoy generando en esa partecita de ahí. ¿Ok? Estoy viendo cómo resbala todo este rectángulo respecto de toda esta parte de abajo. Bien. Y ese rectángulo de arriba, con respecto a la parte de abajo, ¿cómo está unida? Por lo que yo corté en las líneas 2, 2. ¿Ok? Entonces, la única forma que se unían, por la que se unían, era por ese espesor 2. ¿Lo ven todos? Este que está acá. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Estoy dando medio vuelta, pero prefiero que quede más que claro esto, porque si no, estamos jugados. Sí, sí. Ok. Ante falta de otra respuesta y el chat que me dice sí, sí, gracias Cintia, yo voy a entender que todo se entendía. Entonces, bien. El B, entonces dijimos Q constante, I constante, el B para todo esto no va a cambiar a medida que voy avanzando y en lugar de ver un cortecito por ahí, lo veo por acá. Va a seguir siendo el mismo, va a ser 2 veces E2. Ahora, ¿qué va a pasar con el S? De vuelta, ¿qué era el S? Momento estático. Con Momento respecto estático. al baricentro. Claro, es el momento estático de la sección que resbala. Ahora, si yo estoy viendo, a esta vamos a llamarla 2', o 3, ¿no? Podría llamarla bien. Con todo esto que estoy haciendo, la próxima parte, la siguiente filmada va a ser muy fácil. Bien. Entonces, si yo veo primero el cortecito 2, ¿qué veo? Solamente el rectángulo de arriba. ¿Ok? Veo solamente, lo dibujo de vuelta, este rectángulo. Que ese va a tener un área que va a ser igual a B por E. Y el baricentro va a estar... Sí. ¿Siempre es de lo que tengo arriba o...? Pues me lo estaba imaginando de cómo sacar el momento estático respecto a lo que tengo abajo. Ahora podemos verlo. En realidad puedes avanzar desde arriba para abajo, desde abajo para arriba. Creo que será lo mismo. Sí, bueno, no creo. Es lo mismo. Sí, no sé por qué se hace siempre desde arriba, qué sé yo. Supongo que por Porque la... te queda un cuadrado más fácil, si no te queda como una U media. O sea, siempre haces el momento estático de lo que más lindo queda, qué sé yo. Sí, pero podrías hacer esto también. Es que Ah, lo, pensé que decían tipo del corte 1-1 o de todo el resto. Pero sí, No, abajo lo mismo. sí, pero es lo mismo. Es equivalente, puedes hacerlo si querés también. Esta es una forma relativamente sencilla y es la que todos los hacemos, pero es lo mismo. Y va a ser todo simétrico respecto del eje Y y vamos a ver por qué ahora. Claro, porque también es lo mismo porque como es simétrico, el S es 0, entonces la otra parte va a ser igual, pero con otro Exactamente. signo. Sí, muy bien. No lo había pensado, pero sí, claro, obviamente. Bien, así que sí, va a ser todo simétrico. Y es lo mismo. Entonces, a lo que quería llegar es, si nosotros vemos esa sección que yo marqué en rojo, el baricentro va a estar por la mitad del espesor, que va a ser por ahí, ¿ok? Y el área va a medir algo. Va a ser B por E, ¿ok? Ahora, si yo me voy a otra sección, a otro corte, y hago por acá, por ejemplo. Todo eso. Lo celeste. ¿Me cambia solo el área? Como antes. Como en el caso del cálculo de Stau 1. Y la distancia del baricentro también. Y la distancia al baricentro me está cambiando. Las dos. Entonces, eso hace que se me genere esa función cuadrática en el diagrama de tensiones tangenciales en estas zonas verticales, ¿ok? En lo que sería el alma, si se quiere. Por esa razón tengo una función cuadrática, ¿ok? Porque tengo una variación tanto del área como de la posición del baricentro a medida que voy avanzando de la 2 a la 3 y a las sucesivas secciones, ¿ok? Una consulta, ¿el área Sí. no es la del rectangulito de arriba?
¿O vas también tomando el área de todos los laterales? Voy tomando el área de todos los laterales también. Es decir, vamos a ver si puedo hacerlo de alguna forma prolijo esto. No creo. Pero si me entienden, perfecto. Y si no, hay otro dibujito. Para la sección 2, el corte 2, tomé lo que está tachado en rojo como área. Ahora para la 3, tengo que tomar todo lo que está en celeste, que incluya lo rojo. ¿Ok? Es acumulativo. Aunque, Bien. o sea, estás viendo el corte, o sea, ¿te interesa lo que resbala en la sección de arriba? Está ahí, tomás la inercia de todo eso. El momento estático de todo eso. Sí, El momento estático está. sí, sí. Sí. Es siempre ver una cosa que resbala respecto de otra. ¿Ok? Cuando yo corto en 2, estoy viendo el rectangulito rojo de arriba, cómo resbala respecto a la U que me queda abajo. Cuando corto en 3, veo una U en celeste de arriba, que me resbala respecto de la U un poco más grande de abajo. Y así. Listo. O sea, vas viendo el resbalamiento de cada sección. Está. Exactamente. Aplica lo mismo que los rectangulitos que hizo Felipe antes. Es exactamente la misma idea, solo que con una forma un poco más extraña. Nada más. ¿Todos entendieron más o menos todo este lío que hice acá? Si entendieron esto, ya entendieron gran parte del problema. Todo el problema al menos, y gran parte del tema. Estoy borrando, haciendo tiempo para que me consulten lo que quieran consultarme. Una duda. Vale, Sí. escuchemos la duda, dale. ¿Por qué el eje Y es el eje neutro? Bien. Voy a volver para atrás para responder esa pregunta. Wow, ¿cuántas? Ok. ¿Cómo está la sección que yo antes dibujé? Bueno, que estaba antes dibujada. Lo dibujo solo como un cuadrado, porque un rectángulo, porque no tengo ganas de hacer el rectángulo hueco. Esto era lo que tenía antes, ¿ok? La filmina siguiente, que ahora es la anterior, temporalmente hablando. ¿Sí? Sí. Ok. O sea, eso significa que por ejemplo, estoy viendo acá y esa es la sección que veo. ¿Okay? Este es el corte que estoy viendo. Y ese corte, todas estas cargas distribuidas, ¿qué momento me generan? Momento en Y. Momento en Y. Sí, bueno, no sé, tendré que ver. Creo que para la terna es exactamente al revés. Momento en Y. Está bien, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el eje neutro de la sección? Creo que es al respecto revés. a la sección que se está generando? ¿Es al revés? ¿Me salió? Sí, me salió. Gracias, Agustín. Sí, gracias. ¿Y cuál es el eje neutro de esta sección? El eje Y. El eje Y. ¿Y yo respecto a dónde calculo el momento de inercia de la sección? Del eje Y. Del eje neutro, que es el eje Y. ¿Ok? Bien. No, pero preguntaba porque creo que Felipe había dicho que no era lo mismo que en flexión, por eso. ¿Interrumpo? Sí, dale. Bien. Justamente, generalmente coincide, pero no siempre coincide y eso lleva a muchas confusiones. No es el eje neutro de la flexión, es el eje neutro del diferencial de momento, que no necesariamente son iguales. En los casos sencillos, el diferencial de momento es igual que el momento, pero no siempre lo es. Si yo te doy una estructura 3D y te pongo una cosa así, y yo analice este empoderamiento, el eje neutro debido a la flexión no va a ser el mismo eje neutro del diferencial de momento, porque las flexiones en ambas direcciones juegan distinto, entonces el corte no va a estar asociado de la misma manera. Entonces lo que tienen que pensar en realidad es, voy a cambiar ese color horrible, a un rojo, eso sí era marrón,
para indicar que sí ha hecho cualquiera antes, el marrón es muy feo. Lo que tienen que pensar es, tengo un corte y mi corte va para abajo. Ese corte es para ustedes Z. Y ahora empezamos a equilibrar. Del otro lado, esto. Y para equilibrar esto, tengo un diferencial de momento. Y ese diferencial de momento que equilibra ese corte en Z es un diferencial de momento en I. No me importa cómo es la flexión. No me importa que tenga momento en I en la flexión. Me importa que el diferencial de momento que equilibra el QZ es en I. En los casos sencillos coincide, pero no siempre coincide. Entonces yo tengo que pensar justamente, este corte genera un diferencial de momento en I, y por lo tanto, un eje neutro ahí. Y no tengo que pensar en el eje neutro de la flexión, porque no necesariamente coincide con este eje neutro que tenemos acá. ¿Se entendió lo que dije recién? Sí, sí. Entonces, pensemos cómo va el corte. Ese corte genera un diferencial de momento. Y eso es lo que tengo que estar pensando. Y después este diferencial de momento, fíjate que comprime arriba y tracciona arriba. Perdón, comprime arriba y tracciona abajo. Y eso es lo que estaba haciendo después Cristian abajo. Cuando hacía los cortes de la siguiente filmina, comprime arriba y por eso ponía la compresión de arriba. Pero tengo que pensar en este señor, no en la flexión. Si esto se complica mucho, recuerden después estas cosas de que donde pinchan las cosas. Si yo tengo esto así y tengo ese corte, donde pincha mi corte es donde tengo compresión. Y eso va a valer siempre. Si el corte iba para arriba, iba a tener compresión abajo. O sea, si yo llegaba a tener esto, la compresión iba a estar abajo. Acá iba a estar comprimido. Porque tengo que pensar en el diferencial de momento y siempre el diferencial de momento. No me importa el momento real. Siempre el diferencial. Y por lo tanto, ya que estamos con reglas y nos queremos acordar de memoria y no pensarlo, si mi corte es en Z, el eje neutro es siempre en I. Porque tengo que usar principales, y esto no lo reforzamos. Juravsky, como separa en la teoría de flexión para ejes principales, tenemos que usar ejes principales. Entonces, si mi corte es en Z, mi eje neutro es en I. Y no me importa cómo va la flexión, nuevamente. Si mi corte es en Z, el eje neutro es en I. Y si tengo dos cortes, tendré que hacer dos cosas. Tendré que hacer un análisis con el de abajo y un análisis con el de arriba, con un corte en I y un eje neutro en Z. Y yo puedo tener una sección con un único momento y dos cortes, claramente. La flexión va a tener un eje neutro, cada corte va a tener otro eje neutro asociado. Es siempre perpendicular al corte, pero por todo esto que estamos explicando. ¿Se entendieron los muchos dibujos horribles que hice? Sí, sí. ¿Cómo borro esto? Cristian, ¿puedes ir un segundo a la siguiente filmina? Sí. Y apretar E. ¿Vos querés que borren mis cuadraditos hermosos? Sí, perdón. Para reforzar algo que habían preguntado antes. Supónganse que no tienen todos los cortes, de hecho volvé para atrás para tener solo hay un dibujo con solo el tubo sin nada, el tubo a la izquierda sin nada, volvé para atrás, digamos, hay uno que no tenga nada, eso. Supónganse que yo quiero calcular este tau. Yo quiero calcular ese tau, corto en ese lugar porque quiero calcular ese tau. Pero yo corté ahí y no separé nada de nada. No separé una sección de la otra, no tengo un resbalamiento. Entonces no fue suficiente cortar ahí. Tengo que hacer un nuevo corte. Y no puedo cortar en cualquier lugar, porque si corto en cualquier lugar voy a mezclar peras con bananas. Entonces hago un corte simétrico, porque yo voy a saber que ese tau es igual al otro tau. Y cuando yo corté esto, no separé lo de arriba de lo de abajo. Como que no separé, mejor dicho, lo de arriba. Separé una parte respecto a la otra. Y estamos analizando la de arriba,
y diciendo que la de arriba es la sección que resbala, porque es cómodo, pero podemos perfectamente decir, no, la sección que resbala es lo de abajo, porque resbala una sección respecto a la otra, no una sección sola. Entonces yo puedo hacer el momento estático de todo ese bicho de abajo, y me va a dar lo mismo que lo de arriba, porque la suma tiene que dar 0, porque el momento estático de toda una sección respecto a su baricentro vale 0. La razón que estamos viendo, lo que estoy volviendo a rayar ahora, es porque es más fácil calcular de momento estático a eso que todo el bicho que me quedó abajo. Pero ambas son correctas. Y cuando pase un nuevo corte, hago lo mismo. Ponele que ahora borro todo esto. Si voy muy rápido, frénenme. Ponele que ahora quiero calcular este tau B para no confundir, porque no es ni 1, ni 2, ni 3. Quiero calcular ese tau B, pero el tau que tiene ahí, cuando hago ese corte, no separé nada de nada. Necesito un nuevo corte, y para no mezclar dos cosas que no tienen nada que ver, hago un corte simétrico porque sé que esos cortes en esos lugares tienen el mismo tau. Y cuando yo hice esos dos cortes, con mi tijerita, mi bisturí, mi serrucho, con lo que ustedes imaginen en su mente, para mí es un serrucho, generé esos cortes cortando esos dos lugares. Entonces corté esos dos espesores y separé lo que pinto en este celeste de lo que pinto en este verde. Y analicen el momento estático de las dos cosas a la vez, de una de las dos, lo que quieran ustedes, es lo mismo. Separé una cosa de la otra, y lo que une esas dos cosas va a ser el tau que voy a calcular. No sé si se entendió, si fui muy rápido, si les mamarraché y escribí y borré. Pregunten, y si no, Cristian continúa y avanza. Maravillosas intervenciones. A ver si... Yo tengo una consulta. ¿El tau a cada lado es la mitad de lo que te dé en total? Tipo, si yo quisiera como... No, es el tau en promedio. Juravsky, tau es un tau medio que te calcula el tau justamente promedio. Si es el promedio, no es la mitad, no estás calculando una fuerza. Estás calculando el tau promedio entre esto y esto, que como son iguales, el promedio te da el tau. Perdón, una cosita. Cuando vos pones abajo dividiendo 2 veces el espesor, estás calculando, o sea, cuando vos haces esa cuenta, ya calculás directo. Claro, ese es muy bueno. Ah, claro, ahí está. El Q por S sobre J, todo lo que pones acá, ese espesor es justamente para calcular un promedio. Y como dijo Cata muy bien, como pusimos 2B porque es el promedio de esto con esto. Hay algo que se llama tau por B, no sé si lo vieron con la teórica, lo vamos a ver más la clase que viene, que es esto, que esto ya no es un tau, esto es una fuerza, digamos, y justamente cuando pasamos este señor a este lado, fue para calcular un tau medio, y Juravsky calcula el promedio en lo que estamos cortando. Gracias, Cata, por ese gran comentario. Y dejamos de interrumpir a Cristian. No, por favor. No se entendería nada si no interrumpieran, así que nada, está bien. ¿No hay más dudas de esto? Ya, digamos, le dimos un montón de vueltas y eso me encantó, así que le podemos seguir dando vueltas. Ustedes díganme, y en función de lo que digan... No, está bien. ¿Estamos bien así? Ok, bien. Entonces, ahora, bueno, perdón, ya tenemos la forma de los diagramas de tensiones. ¿Qué nos queda? Nada más calcular los valores característicos. ¿Qué son? Tau 1, Tau 2 y Tau 3. ¿Ok? Cristian. Sí. Creo que nos había faltado calcular el estático del que quedaba en cuadrático. No lo calculé porque era medio difícil y solo que tenía que ok. plasmar la idea de que era cuadrático porque el momento estático varía. Perfecto. El área y el baricentro. Pero sí, está bien. Ok. Bien, entonces, ahora cuando calculemos Tau 1, Tau 2 y Tau 3, vamos a calcular los momentos estáticos de todo con números y vamos a ver qué obtenemos. Entonces, habíamos dicho que Tau es queso sobre jabón, o quiero ser un buen ingeniero. Insisto, me encantó eso. No lo había escuchado nunca. Bueno.
El J, estamos todos de acuerdo que es esto que está acá, ¿ok? Es el momento de inercia del rectángulo más grande menos el momento de inercia del rectángulo más chico. Es como, yo me gusta compararlo con áreas, resto el área más grande y el área más chica y obtengo el área total, ¿ok? Bueno, con el momento de inercia funciona parecido, no hago cosas extrañas al medio. Resto momentos de inercia. Me da esto que está acá. Después el momento estático, tengo que calcularlo. ¿Y para dónde lo calculo? Para los cortes 1, 1, 2, 2, que los podría, a ver si los dibuja. Sí, 1, 1. Entonces en ese corte 1, 1 ya habíamos dicho cómo era. Que si sabemos que es área por distancia, el área iba a ser B menos 2 veces el espesor. Ojo, con este menos 2 veces el espesor. Es esta longitud que está acá. Podría hacer un dibujín. Es esto que está ahí, entre 1, 1, eso es B menos 2 veces el espesor, por el espesor. Todo el espesor en todas las secciones es igual. Eso me da 3 centímetros cuadrados. ¿Y cuál va a ser la distancia del baricentro del rectángulo comprendido entre los cortecitos 1, 1 y el baricentro de la sección total? Ese D1. Ese que está acá. Es H sobre 2. Bueno, ¿qué, estabas diciendo esto, Gonzalo? ¿O... Claro, pero estamos viendo en Tau 2 esto. Tau 1 estamos. En realidad no estamos en ningún Tau, estamos calculando momentos estáticos y ahora estamos calculando el momento estático del rectángulo este que marco en celeste. Respecto al baricentro del I. ¿Bien? ¿Eso qué es? H sobre 2. H sobre 2. Uy, ¿por qué pasa eso? Esto es H sobre 2. Y el baricentro del rectangulito está en E sobre 2. Entonces resto ambos y obtengo la distancia D1, que va a ser la distancia entre baricentros. Entonces con eso, mi momento estático va a ser eso que está ahí, que es área 1 por distancia 1, 13,5 centímetros cúbicos. Si ahora hago lo mismo en el corte 2, 2, voy a borrar un poquito todo esto. ¿Qué va a cambiar? ¿El área 1 va a cambiar? ¿El área 2 va a cambiar respecto al área 1? Si estoy yendo muy lento, también me lo pueden decir. No sé. Es B por E. B por E, perfecto. ¿Y la distancia? Es la misma. Es la misma. ¿Por qué? Porque estoy viendo solamente un avance respecto al rectángulo anterior. Es el mismo rectángulo antes, pero un poco más ancho. Entonces la distancia entre baricentros es la misma. Es exactamente lo mismo. Y obtengo un S2, que es el área 2 por la distancia 2. Y ahora tengo que sacar momento estático respecto de la sección 3,3. Y para hacer esto, lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a agarrar y calcular directamente. No sé si se acuerdan ustedes, pero si yo agarro y calculo los momentos estáticos de esto y después del rectángulo de arriba, entonces, puedo calcular, ¿cómo calculo esos momentos estáticos de 3,3? ¿Se acuerdan que podía ser la suma de momentos estáticos? ¿Era válido? Ok, entonces está bien si yo planteo algo como esto, un área entre 3, 2, que es el área de lo que yo marqué en celeste, que esa área va a ser eso que está ahí. ¿Me están siguiendo más o menos lo que hago o no me siguen? El silencio me abruma. Sí, sí. Sí, sí. Te seguimos. Ok, perfecto, gracias. Y después podría calcular la distancia entre las secciones entre 3 y 2 y el baricentro de la sección entre 3 y 2 y el baricentro de la sección total, que va a ser directamente eso que está ahí, y eso lo ven, supongo también. Estoy haciendo la mitad de la altura, menos el espesor de la parte de arriba. Podría hacer dibujitos de vuelta, pero no sé si es muy necesario. Este es el espesor, y esto
es h sobre 2. H sobre 2 menos c es la altura del rectangulito en celeste y la mitad de eso es la distancia entre baricentros. Lo agarro y primero multiplico esos dos, multiplico esos dos, lo multiplico por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque tenés las dos secciones de la izquierda y la derecha. Claro, tengo este rectángulo celeste y este rectángulo celeste. Entonces son dos momentos estáticos. ¿Y qué hago? Le sumo el momento estático del rectángulo de arriba, que ya lo había calculado para la sección anterior, S2. Y obtengo mi S3 de 38,5 centímetros cúbicos. Y después de todo esto ya pasó lo más difícil, porque habíamos dicho que tau era queso sobre jabón. Q lo conozco, ya conozco los S, J los conozco, y B en cualquiera de estos cortes, ¿cuánto va a valer? Como el espesor es el mismo en toda la sección, ¿cuánto vale? 12. 2E, siempre. Entonces ya con eso directamente recuerdo, y no se olviden por favor, que es 2E, que es 2 centímetros. Reemplazo con la valor que tengo y saco un tau 1. Hago lo mismo para el corte 2. Recordando de vuelta, por favor, lo dejamos bien en claro porque estos siempre se equivocan. Que es 2 veces el espesor B. Y tenemos el tau 2. Y haciendo lo mismo tenemos el tau 3. Y así, esto es toda la vuelta que le pudimos dar a este tipo de ejercicios. No sé si quedó alguna duda. Si entienden cómo es el flujo de las tensiones, la forma de los diagramas, cómo funcionan las tensiones tangenciales, por qué uso 2 veces el espesor. Si tienen alguna duda, es el momento para preguntarlo, me parece. Me quedó Entiendo, una duda entiendo. sobre el momento estático de la sección 3.3. ¿Lo podrías repetir cómo lo deducís? Bien, yo lo que digo es que los momentos estáticos los puedo ir sumando. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Bien, ok. Entonces, primero agarro y digo, bueno, el momento estático del cuadradito, del rectangulito de arriba, bueno, de este rectangulito, yo lo había calculado, que es este que está acá abajo, que no me deja llegar el láser. Hasta ahí estamos. Me queda calcular solamente el momento estático de estas dos patas que tengo acá, esta y esta. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular primero el área y después la distancia entre baricentros. ¿Bien? Sí. El área de esto, ¿cuánto va a ser? Si de 3 hasta arriba de todo tengo h sobre 2. Y esto es un espesor. El área va a ser h sobre 2 menos c, que es la altura, por el espesor. ¿Lo Perfecto. ves? Sí, eso sí. Bien, y después, la distancia entre baricentros, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser la mitad de la altura. ¿Y la altura cuál era? H sobre 2 menos C. Entonces, H sobre 2 menos C sobre 2 centímetros. ¿Ok? Perfecto. Sí. ¿Y después qué hago? Genial. Digo, bueno, el momento estático en 3 era la suma de muchos momentos estáticos. ¿De qué? Del rectangulito de arriba, que es el primer término, y de los dos rectangulitos del costado. Perfecto. Es 2 por la multiplicación de los dos términos de arriba. Genial. Bien. Perfecto. Gracias. Esta propiedad aditiva que está usando Cristian del momento estático es clave para calcular momentos estáticos. Siempre los momentos estáticos, recuérdenlo, que lo pueden calcular como la suma de los pedacitos. Entonces, quieren hacer una forma de U extraña, no se pongan a calcular el baricentro de la forma de U, dividan la forma de U en rectangulitos, calculen el momento estático de cada pedazo y después súmenlo de esta forma. Eso es clave para calcular momentos estáticos. Y sí, acá no va Steiner, porque lo que sería el Steiner equivalente a momentos estáticos es el cálculo del momento estático. Que no vamos a entrar en la teoría de esto, porque no queremos una clase de geometría de las masas, pero no le sumen más cosas que estas, que a veces quieren sumarle más términos. El momento estático ya es área por distancia, porque ese sería el término equivalente a eso.
Es importantísimo eso, o sea, calcular el baricentro de toda la U que tengo arriba es horrible, así que no lo hagan y dividan en cosas más fáciles, que es lo que estamos haciendo en este ejercicio. No sé si ¿Alguna otra? una forma que yo hacía era calcular el rectángulo grande este. Ok. Y le resto el rectángulo chiquito de adentro. Depende cómo les haga más fácil las cuentas. A ver, para que lo dibujo. Dale, tranquilo. Este de acá adentro. Es otra forma que a mí me resultaba más fácil, si las digo por si a alguno le sirve o algo. Es la misma propiedad, solo que calculas rectángulos más fáciles para mí. Gracias, Agustín. Creo que nunca en mi vida lo escuché y una vez que lo escuché es tipo, tan obvio. ¿Por qué nunca hice eso, Agustín? ¿Por qué no llegaste antes a esta materia y me dijiste, estás haciendo las cosas complicadas? Pensé exactamente lo mismo. Muy bueno.